cuando mataron en un atentado importante a 4 altos cargos del ejército sirio, en un atentado, nadie pensaba, esta gente, todo el mundo va diciendo, son de la misma secta del presidente, gobierna el país, la élite del ejército, pues los 4 ninguno de la secta del presidente. Y el presidente de la República, sunita de Alepo, y 2 de Damasco y otro del sur, que es Druze. Prácticamente no han podido derrocarlo prácticamente porque tiene el apoyo de no digo toda la población, pero una población importante, yo diría, pues puede actualmente tener el 60-65% que lo apoyan. Y cada vez más, porque la gente ha visto este tipo de democracia que quieren traer. Cuando ves gente que viene, no tiene nada que ver con Siria, y entra por la frontera que es un checheno, que viene a liberarme a mí, ¿a liberarme de qué? No sabe ni lo que es Siria, ni cómo vivimos en Siria, ni saben hablar ni siquiera el árabe. Viene por una guerra santa. Y ya entonces en Occidente ya empiezan a darse cuenta de este periodo. Uno de ellos, muchos periodistas ya van entrando en un sitio o en otro, y uno de ellos es muy importante y muy famoso en el Reino Unido, se llama Robert Fisk, escribe en el Independent. Tiene muchos artículos sobre el tema de entrar a la zona controlada por el norte, porque tiene controlada solo la frontera con Turquía, y ha estado con las tropas sirias, ha entrado en cárceles, ¿no? Entonces, en un artículo suyo está hablando que es muy llamativo, por eso le digo, entrevista a un prisionero dentro de las cárceles sirias de un uzbeco. Uzbekistán está de Siria a unos 4.000 kilómetros más o menos, no sabe ni nada. Está hablando con él en inglés, está grabado y aparte es un periodista inglés. Le dice, pero ¿usted qué hace en Siria? ¿Qué hace aquí? Y le contesta, vengo por la Guerra Santa. Dice, pero la Guerra Santa, dice, sí, pero yo no sabía que Palestina es tan bonita. Él pensaba que está luchando en Palestina. Estaba en Alepo, lo capturaron en el norte de Alepo. Esto no está dicho por el gobierno sirio, está al lado de un periodista inglés, el más importante del Reino Unido. Y así un montón. Entonces, claro, llega un momento el peligro donde viene. El peligro que los hermanos musulmanes actualmente quieren dominar la zona, pero a la derecha de ellos hay un grupo salafistas que son muy extremistas y muy peligrosos para todo el mundo, hasta para la humanidad. Es algo tremendo lo que ha pasado en Benghazi. Si alguien ha oído que han matado al embajador americano, un ataque a la embajada en Benghazi, lo mataron, son gente tan lejos de los hermanos musulmanes, porque no hay una doctrina política, religiosa, son tan de religiosos y tan fanáticos que no hay nadie que los pueda parar. Ellos quieren la Sharia por cumplirla, quieren el Estado y Emiratos musulmanes que se rigen por el Corán, entonces lo que ellos y lo que le dictan sus fatwas tienen que hacerlo y lo hacen. Entonces claro, llegó un momento, Libia dominada por los hermanos musulmanes, pero entraron a matar al embajador americano con agente de la CIA dentro y lo mataron. Y lo mismo pasa en Egipto. En Egipto dominan el Sinaí y hacen un ataque contra el mismo gobierno egipcio y contra Israel, porque prácticamente para ellos no hay una doctrina. Cada jeque puede salir y puede hacer sus fatwas y hay grupos que pueden seguirlo y ahí viene el peligro. En definitiva, es una guerra sectaria que quiere que sea una guerra civil, que no llega a ser una guerra civil. Nosotros la dominamos contra el terrorismo, cada uno la puede dominar como quiera, porque alguna hablan de guerra civil y tal igual, pero lo que quiere decir, para que uno da un enfoque, solo tiene que entrar en internet e informarse un poquito, para dar una idea que todo lo que viene es tan manipulado porque está dominado. O sea, los medios de comunicación mundial están dominados totalmente por unos imperios del Mordo que es de origen judío por casualidad, por una pura casualidad, y de ahí dominan prácticamente la información, la telecomunicación, los periódicos y hasta la televisión. Y van todo con la misma manera de ver el mundo. Si uno es malo, porque le diga al americano, todo el mundo lo ve igual. La administración americana siempre ha sido nutrida por gente que trabaja para Israel, desde la época de Kissinger y antes incluso. Y hoy en día
hasta los últimos prácticamente que hicieron la guerra de Irak, con una mentira tremenda. El Colin Powell salió en Naciones Unidas con 2 camiones, dijo: eso es el armamento de destrucción masiva de Saddam Hussein. Todo el armamento estaba en 2 camiones y resulta que era una mentira auténtica. Entraron en Irak, mataron 1,5 millones de iraquíes, 2,5 millones de inválidos y 4 millones viven fuera de Irak. ¿Y qué ha pasado de la mentira? Colin Powell sigue en su casa de puta madre y no pasa nada de la mentira que ha llevado a tanta guerra devastadora. ¿Quién ha ordenado esta guerra? Paul Wolfowitz. Era el vicesecretario de Defensa americano que ordenó todo, de origen judío, que al fin y al cabo acabó como presidente del Banco Mundial hasta el 2007 y lo cesaron por nepotismo, que chupaba hasta la gente de su... O sea, quiere decir, dominan prácticamente todo. El Paul Bremer, que ha sido el primer gobernador de Irak, era judío, etcétera, etcétera. Tienen muchísimo poder, lo dominan perfectamente a todos los niveles, y esto prácticamente viene por intereses geoestratégicos, la energía, tema étnico. La única manera para destruir un país es esto, y eso es lo que pretenden. Y nada más. Tenéis internet, cada uno puede llegar a sus conclusiones, puede mirar, y va a haber unas barbaridades en internet colgados por ellos, entonces llega uno para saber que antes que eran tan pacíficos prácticamente han demostrado su cara verdadera. Y esperemos que termine pronto, porque la gente está sufriendo mucho. Nada, muchas gracias. ¿Tenéis algún comentario interesante? ¿Alguien, alguna cosa, alguna duda, algún comentario que tengáis sobre el tema? Tiene todo claro. Una pregunta. Sí. Los asuntos que ahora están pasando en Siria, ¿qué son? ¿Asuntos políticos o asuntos religiosos? Las dos cosas. ¿La guerra qué es? La guerra prácticamente es una guerra. Primero, lo que se pretendía un tema político, pero quieren transmitirle que sea un tema religioso. O sea, lo que pretenden, y esto se ve hasta en el tipo de atentados. ¿Vale? Había atentado en el barrio cristiano de Damasco. Porque en el barrio cristiano al lado de una catedral. Entran y saquean las iglesias. En Homs, 64 iglesias han sido destruidas, ¿vale? Usan las mezquitas para atacar al ejército, para que cuando le atacan, sacan que están atacando mezquitas. Había atentados en un barrio muy conocido donde la mayoría son chiíes. Después atacan zonas donde hay alawitas, después atacan donde hay sunitas, porque lo que creen de un problema político, que querían haber una transición controlada, acabar un problema religioso, dividir el país en sectas religiosas, y eso es lo que se pretende. En una Siria como está actualmente hay 7 países distintos. Lo que ha pasado en Irak. En Irak hoy en día hay 3 países dentro de un país federal. Los kurdos tienen su totalmente autonomía para todo, incluso para hacer contratos para el petróleo. En el medio son los sunitas y en el sur están los chiitas. Yo totalmente, actualmente como está, a su favor, evidentemente. Como sirio, yo soy un hombre totalmente contrario de la dictadura, pero como veo que lo único que puede salvar y llevar una transición hasta que el país se libra de ser dividido es él. Y por eso viene el apoyo verdaderamente de mucha gente y del mismo pueblo. Yo anteriormente, cuando vi las manifestaciones, a pesar de tener mis dudas, también pensaba que es una vía muy buena para cambiar, pero cuando vi lo que se pretende y quién la está financiando, ya verás tú, si Qatar está detrás de Arabia Saudita, que me va a traer, ¿qué me va a traer a Siria? Más que el desastre y la destrucción. Entonces lo que pretendo, que haya un cambio dentro del sistema para acabar prácticamente en un país bastante más democrático, más abierto, y este hombre que puede marcharse a su casa, pero que no dejar el país dividido en 7. Eso es lo que pretendemos. Entonces lo que nos está contando con las teorías es mentira y yo te diría que, por no decir todo, hay mucha manipulación informativa, y esto se demuestra en muchas guerras.
La guerra de Irak ya es bastante por verla, las imágenes por satélite, los ataques. La mentira más grande es lo que he dicho de Colin Powell. O sea, Colin Powell, si es capaz de hacer una guerra del 2007, salió las tropas americanas hace menos de un año, y tanta guerra devastadora, y acabó en un país dividido por una imagen que Saddam tenía armamento de destrucción masiva. Entraron en el país, ¿dónde están las armas? Imagínate si tienen poder para manipular todo. Por eso te digo que tú puedes mirarlo, pero todos los enfoques. Tú puedes verlo aquí, allá, pero tiene que ver también el enfoque desde el gobierno civil y entrar en Internet. Internet hoy en día, gracias a la gente y la libertad, no la pueden controlar de todo, porque no te preocupes, si pueden controlarla, la controlarán. Entra y mira todas las imágenes. Hay sitios como Voltaire.org, que es un francés, donde te pone las verdaderas cosas que pasan en Siria. Ves imágenes de unos masacres que le están atribuyendo a ellos mismos. O sea, el que mata te dice, yo soy de la oposición, soy del grupo no sé cuántos, estos son pro al-Assad y voy a fusilarlos. Y les fusila, lo está viendo tú. Si está viendo, ¿esta gente qué libertad va a traer? Si tienen que dar hasta ahora nos han transmitido a todo el mundo que son manifestaciones pacíficas, que son gente que no va a levantar las armas. Y hoy en día los franceses están diciendo, vamos a mandar armas para la oposición siria. Con armas, ¿qué democracia puede conseguir? Lo que va a haber un problema pacífico es sentarnos y hablar todos. Y lo que hablamos entre los sirios, saldremos con la tal, pero nada va a imponernos nadie su criterio. Ni el americano, ni el francés, ni el Qatar, ni ningún otro país. Los sirios somos capaces, somos bastante entendidos sobre el tema para llegar a una conclusión entre nosotros, pero ¿quién va a decirme que tiene que marchar este o el otro, o ellos vienen, o quién tiene que gobernar? Lo darán las urnas, y las urnas están ahí. Nadie ha dicho que no tiene que haber urnas, nadie dijo que va a volver el régimen como antes. Es que no puede volver como antes, aparte de cambiar la Constitución. Si hay 14 partidos políticos que están gobernando, algunos de la oposición están dentro del gobierno, y este hombre, si en el 2014, no porque va a hacer unas elecciones, nadie va a opinar, habrá gente de Naciones Unidas, de americanos, donde sea, para ver si son libres o no son libres, y después este hombre, si lo quiere el pueblo, seguirá, y si no, votaremos a otro y vendrá otro en su sitio. Pero no a través de degollar gente, matando, poniendo coches, bombas y hacer masacres. Hay que ver las masacres que están haciendo. O sea, están destruyendo, o sea, ciudades enteras. Entran como las ratas, no dejan ni tubería de agua, no dejan nada. O sea, parece que ha caído una bomba nuclear. O sea, hay algo tremendo. Y eso no lo queremos los sirios, porque al fin y al cabo tenemos que construirlo nosotros mismos. Pero ¿no crees que los cambios que ha hecho el presidente que han venido un poco tarde? Yo para mí no, porque hay acontecimientos históricos que lo pueden demostrar, pero que eso es lo de menos en este momento. O sea, han venido, que podría haber venido en el año 2000, vino el 2000 y 2003, pero en el 2003 había la guerra de Irak, las tropas americanas estaban en la frontera siria. Colin Powell entró en su despacho y le dijo, o pactas o haces esto o podemos invadir a Siria. En el 2005 asesina al primer ministro libanés, que tiene las tropas sirias salir de ahí, y había una condena en Siria. Después se demostró que Siria no tenía nada que ver con el atentado del primer ministro. Vino la guerra del 2006 del sur del Líbano, que estaba apoyada por Siria. Si no fuera Siria, la resistencia libanesa no hubiera ganado. Vino la guerra del 2008 y ya después ya vino la primavera árabe, entre comillas, que pueden ser tarde, pero mucho mejor tarde que nunca. Pero claro, si los cambios que hay, muchísimo más importante que cualquier cambio en otro país, y menos los países que están apoyando esta oposición, ya verá qué cambio hay en Qatar, o en Arabia Saudita, o en Bahrein, por ejemplo. Ya no hablamos de otros países, pero imagino que... Saudí, apoyada por Estados Unidos, con el tema del petróleo, es un país donde un futbolista que sea cristiano tiene que tener la cruz dentro de la camiseta. Como pegue un salto de una vuelta y la cruz salga afuera, puede dormir en prisión ese día. Y la mujer, bueno, la mujer no pinta nada absolutamente. Sin embargo, han intoxicado la opinión pública mundial, porque desde las agencias de información de Estados Unidos, movidas por los sionistas, las cosas que se hacen, las barbaridades
basadas en la religión que se hacen en Arabia Saudí, dicen que las hacen en Irán. Y es mentira, porque en Irán hay presentadoras de televisión, la mujer puede llegar en la sociedad prácticamente a cualquier puesto de trabajo, y hay una formación universitaria de mujeres y un respeto a las minorías étnicas, minorías religiosas que no existen en Arabia Saudí, con parlamentarios propios hasta de la minoría judía, porque otra idea que se lanza, Irán odia a los judíos, están preparando una guerra contra los judíos y cuando tengan arma atómica la tiran sobre Tel Aviv, y es mentira, ellos tienen diputados de la minoría judía. Y de hecho hubo judíos ortodoxos que fueron a una conferencia internacional sobre la paz que promovió el presidente Ahmadinejad hace 5 o 6 meses para dar su opinión, que cuando volvieron a su tierra fueron recibidos a pedradas por otros judíos que los consideraban unos traidores. Pero ellos se basan en la religión ortodoxa judía y no en la herejía que supone el sionismo, que es una visión ultrarracista y ultranacionalista que no tiene que ver con la religión original. Y lo que comentaba antes Firas es que es una diferencia abismal. Bien, puede haber un gobierno que haya hecho exceso de autoridad y que haya limitado libertades, pero existen unas mínimas libertades, un mínimo orden. Lo que no puede ser es una sociedad donde cualquier tío que tenga un arma encima y una visión iluminada del Islam puede imponer a otro su visión y querérselo cargar. A veces por cosas tan simples como tomar café o alcohol, porque algunos de estos fundamentalistas radicales piensan que la ingestión no solo ya del alcohol, sino del café da derecho a que a una persona se la pise. Volver en la época de los talibanes. En Afganistán, en la época de los talibanes, está prohibido el cine, las revistas, la televisión, la música. O sea, ¿a qué se pretende? Todo eso es pecado, eso es un crimen. Siria tiene constitución desde 1928. La mujer siria está en todos los sitios. Es decir, hay un batallón importante de paracaidistas mujeres. Hay una vicepresidenta de la República que es mujer. El Parlamento sirio está la mujer. El 60% de la gente que trabaja en la administración pública es una mujer. Es un país que ¿quién tiene que guiarme? ¿A mí lo del Golfo Pérsico? O sea, no. Por eso te digo que prácticamente los cambios, evidentemente nadie ha hablado que en el mundo árabe existe ninguna democracia. Pero dentro de lo que hay, primero, es el primer y el único país antiamericano en la zona y anti-israelí. Y eso lo he demostrado sobre sus apoyos. Hoy en día los misiles, te puedo decir yo personalmente, porque lo sé, de que caen en Israel de fabricación siria. No vienen las misiles de Qatar, ni de Arabia Saudí, ni de Marruecos, vienen de Siria. Y el que apoyó el Hezbollah en el sur del Líbano también es Siria, si no, lo dice el mismo líder, dice, si no fuera el apoyo completamente de Siria, imposible podemos estar contra la agresión israelí. Que prácticamente que hay una dictadura, evidentemente nadie lo duda, pero que el que está haciendo cambios, que ha hecho cambios, es él, y no justifica nunca la violencia, porque el primero que quiere pretender por un problema pacífico, diplomático, es el gobierno sirio, movido por los rusos, apoyado por el grupo BRICS. El grupo de BRICS están Venezuela, Brasil, da igual, y lo que quieren, y al fin y al cabo verás que acabarán sentados sobre una mesa para hablar, porque el tema a nivel militar no va a acabar ni uno ni el otro con el rival. Acabarán matándose y destruir todo, y al final se sentarán para hablar entre ellos. Eso es la imposición desde fuera del gobierno que quiero que tengas, o ni siquiera ningún gobierno, porque eso es la anarquía unos contra otros, todos matándose. Pero es que esa política que ha llevado el Departamento de Exteriores de Estados Unidos, el Departamento de Estado, no es única en Siria. Es decir, cómo intentaron acabar con la Revolución Islámica, fomentaron una guerra, entonces Saddam Hussein era bueno, lo armaron hasta los dientes, utilizó armas químicas contra el pueblo iraní y murieron 1,5 millones de iraníes. En una guerra que se pagó el contribuyente francés, estadounidense, británico, que fue una guerra genocida. Y sobre esos extremos, en España, ¿cómo hacemos la transición? Porque en época de Franco España estaba blindada hacia el exterior, no estaba en la OTAN, no estaban en la UE. Pues nos cargamos al primer ministro, a Carrero Blanco, lo volamos por los aires, porque España va en camino de tener arma nuclear, cosa que no podemos permitir, y así conseguimos acelerar la transición. Es decir, desde fuera, que te impongan el ritmo político o el gobierno que quieren ellos. Pero había una transición en España, o sea, después de una guerra civil importante, pues tenía que sentar a hablar entre ellos, y ahí va donde iba España, pero hay que hablar, pero no puede a través de las armas, y tú eres de uno sitio y otro del otro, y yo pienso esto, y tú eres de religión y tú eres de esta nación. Tiene que sentarse los sirios y se sentarán al final. Espero que no sea muy tarde, porque todo lo que se muera antes la gente
esta gente perdía para el pueblo sirio, de una parte como de otra. Y otra cosa interesante es ver hasta qué punto ha habido incidentes provocados por el Departamento de Estado de Estados Unidos para fomentar los conflictos, porque la primera vez que lo usan es contra España en la guerra de Cuba. Fuera por los aires, un acorazado estadounidense